¿Qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues en su cara, Epic Man Ibarra empina a Ciro en su propio programa. Increíble, no lo podían creer. Y es que pues el Ciro Gómez Leiva está duro y dale con lo del Mayo, pero simple y sencillamente le termina dando una cátedra Epic Man Ibarra, donde le dice que pues simple y sencillamente en el caso del Mayo pues está siendo muy, pero muy cuidadoso nuestro presidente porque no es cualquier cosa. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo sucedió prácticamente así, de esta manera. De la semana, el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán López, Estados Unidos, los servicios de inteligencia. ¿Te parece? Me parece que Venga. es un tema que sigue muy confuso. Yo voy a escribir de eso. Desgraciadamente ayer no pude sentarme a hacerlo. Se publicará mañana en Milenio. No vimos hoy tu columna. Sí, Es que no la hay. No la hay. No tuve oportunidad de llegar a tiempo en un viaje a escribir. Pero tengo una reflexión a propósito de eso. No sé bien a bien cómo fueron los hechos, no hay claridad. Pueden tener diversos niveles de gravedad. Si fue a lo tipo Álvarez Machain, un secuestro en territorio mexicano perpetrado por fuerzas norteamericanas, tiene un nivel de gravedad muy alto. Álvarez Machain, estamos hablando de 1994. Sí, que es una operación... No, antes, 1990. Antes. 90 con Carlos Salinas. Con Carlos Salinas. Y el procurador era Enrique Álvarez del Castillo, que se fue por eso. Que consideraron los norteamericanos que tenían derecho a operar en cualquier país. Ahí venían a llevarse este señor Álvarez Machain, era un doctor quien supuestamente, y así lo probó la justicia de Estados Unidos, estuvo en las sesiones de tortura de un agente de la DEA en México capturado por los grupos criminales. Kiki Camarena. Y el trabajo del doctor Álvarez Machain era mantener vivo al agente de la DEA mientras lo torturaba. Por eso hubo una expedición estadounidense en algún momento de extracción y secuestro. Se lo llevaron, lo juzgaron allá y creo que ella murió, ¿no? O salió muchos años después. Ya no recuerdo qué pasó con Álvarez Machain. Entonces la pregunta es si se repite, si fue un patrón así, si hombres armados de fuerzas especiales o de alguna agencia de los Estados Unidos, sin permiso del gobierno mexicano, que tampoco concedería permiso, entraron a México, capturaron a estos hombres, los montaron en un avión y se los llevaron. Eso revestiría una enorme gravedad y marcaría un cambio sustantivo. El presidente ha sido muy cauto, ha dicho, esperemos a que nos den toda la información, ha sugerido esta opción. La otra opción tiene que ver con la posibilidad de que Guzmán le haya puesto Guzmán López, el hijo del Chapo, le haya puesto una emboscada y, con engaños o como sea, lo hayas trepado al avión, cosa que contradice el abogado. Y el abogado de Guzmán López, ayer en la audiencia en Chicago. El asunto es que en todo caso los norteamericanos, con esta lógica de viejo western, de matemos al jefe indio y se acabó el problema, es una lógica colonialista, de viejo western. Mira, ayer al líder de Hamas lo mataron en Irán. Sí, pero bueno. Lo mataron, son métodos muy propios. Perdón por desviar, pero son métodos muy propios de lo que se llama las operaciones encubiertas de la DEA, de la CIA, que están regidas por ya hemos hablado de esto,
por el protocolo del pórtico de la Casa Blanca, firmado entre los dos hermanos Alan Dulles, que el secretario de Estado y el director de la CIA, con el presidente Eisenhower, en la que se establece que para la defensa de los intereses de los Estados Unidos, la agencia y en general las fuerzas norteamericanas han de hacer cosas repugnantes. Y se establece el principio de la negación plausible. Hay ciertas fuerzas norteamericanas que no le informan al presidente. No tienen la obligación de informarle al presidente para que el presidente no tenga la obligación de rendir cuenta de sus actos. De actos que no conoce, el presidente norteamericano no informa. Aunque se someten a una política. En defensa de los intereses norteamericanos hacen lo que sea menester. Capturar un capo aquí, secuestrar a un acá, matar, organizar un atentado con drones, como sea. Entonces, el asunto es que capturan a un jefe, a dos jefes, y esto para el narcotráfico, esto para la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos. ¿Pero qué se debe hacer entonces con esos personajes? ¿Dejarlos ahí? No, el asunto principal es ir a la raíz del conflicto. Y hablo de la prensa. ¿Cuándo hemos leído en la prensa norteamericana una investigación seria y profunda sobre cómo funciona el narcotráfico en los Estados Unidos? Pues alguna debe haber por ahí. Pues yo no tengo conocimiento. No ni es el lo New común. Yorker, Sí. Ni en el, así como se No mete, es lo común, no es lo común. así como se meten a indagar cómo funcionan los laboratorios de fentanilo aquí y allá y cómo hacen esto y esto otro, ¿por qué nadie? Yo no tengo conocimiento ni de una película ni de una Ozark, una serie que habla de un grupo de campesinos en Montana que se dedican al narco. Películas sí hay algunas muy buenas, ¿no? Muy poquitas. La de muy American Gangster de Ridley Scott es pero, muy buena. Pero con una Sí, matriz. sí. ¿Quiénes son siempre los malos en Estados Unidos? En American Gangster. Primero los negros. irlandeses con el whisky. Segundo, los rusos con la mafia. Tercero, los colombianos con la coca. Cuarto, los negros con el Crack. con el crack. Y los negros, no los afroamericanos, los negros, que llenaron las prisiones. Esta cosa que hablaba Carlos Fuentes de que los norteamericanos tienen que tener a Moby Dick. Siempre tiene que ser un monstruo externo, blanco y enorme. Blanco en ese caso, de cualquier color, pero tiene que tener color. Nunca hablan de las estructuras internas, del señor Jackson, del señor Johnson, que viven en un suburbio en Los Ángeles y manejan un cártel de la droga. Bueno, y no son italianos y no venden whisky, no, son norteamericanos de pura cepa, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. De eso no hablan. ¿Por qué no hablan los norteamericanos de la estructura del negocio de la droga en los Estados Unidos? Porque el dinero de la droga oxigena la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué la droga es un factor de paz social en los Estados Unidos? Hasta que se les descontrola con el fentanilo. Sí. Pero resulta que en los Estados Unidos hay más o menos 5 millones de pandilleros armados hasta los dientes. ¿5 millones? Sí. Sí. A ver, hacemos una pausa y regresamos al tema con Epigmenio. Una semana después, hoy es el 7º día. Los hechos fueron el jueves. No hay información. El gobierno mexicano sigue pidiendo la información de Estados Unidos porque la información que el gobierno de Estados Unidos le envió al mexicano el sábado Es insuficiente. pues, parece insuficiente. Ayer sale el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en lo que parece una puntada. Dicen, no, el avión no salió de Hermosillo. ¿Y cómo sabe el gobernador?
Y si no salió de Hermosillo, ¿por qué no lo ha informado ahí en Palacio Nacional? En fin. Y mientras tanto, ya compareció en una corte en Texas el Mayo Zambada y ayer en una en Chicago el señor Guzmán López. Vamos a la pausa. Continuamos. Bueno, para cerrar este tema del Mayo. Mexicano perpetrado por fuera. Una investigación seria y profunda sobre cómo funciona el narcotráfico en los Estados Unidos. Pues alguna debe haber por ahí. Pues yo no tengo conocimiento. No ni es el lo New común. Yorker, Sí. ni en el, así como se No es mete. no es lo común. Así como se meten a indagar cómo funcionan los laboratorios de fentanilo aquí y allá y cómo hacen esto y esto otro, ¿por qué nadie? Yo no tengo conocimiento ni de una película ni de una Ozark, una serie que habla de un grupo de campesinos en Montana que se dedican al narco. Películas sí hay algunas muy buenas, ¿no? Muy poquitas. La de muy American Gangster de Ridley Scott es muy buena. Pero con una Sí, matriz. sí. ¿Quiénes son siempre los malos en Estados Unidos? En American Gangster. Primero los negros. irlandeses con el whisky. Segundo los rusos con la mafia. Tercero los colombianos con la coca. Cuarto los negros con el Crack. con el crack. Y los negros, no los afroamericanos, los negros, que llenaron las prisiones. Esta cosa que hablaba Carlos Fuentes de que los norteamericanos tienen que tener a Moby Dick. Siempre tiene que ser un monstruo externo, blanco y enorme. Blanco en ese caso, de cualquier color, pero tiene que tener color. Nunca hablan de las estructuras internas, del señor Jackson, del señor Johnson, que viven en un suburbio en Los Ángeles y manejan un cártel de la droga. Bueno, y no son italianos y no venden whisky, no, son norteamericanos de pura cepa, WASP, White Anglo-Saxon Protestant. De eso no hablan. ¿Por qué no hablan los norteamericanos de la estructura del negocio de la droga en los Estados Unidos? Porque el dinero de la droga oxigena la economía de los Estados Unidos. ¿Y por qué la droga es un factor de paz social en los Estados Unidos? Hasta que se les descontrola con el fentanilo. Sí. Pero resulta que en los Estados Unidos hay más o menos 5 millones de pandilleros armados hasta los dientes. ¿5 millones? Sí. Sí. A ver, hacemos una pausa y regresamos al tema con Epigmenio. Una semana después, hoy es el 7º día. Los hechos fueron el jueves. No hay información. El gobierno mexicano sigue pidiendo la información de Estados Unidos porque la información que el gobierno de Estados Unidos le envió al mexicano el sábado. Es insuficiente. Pues, parece insuficiente. Ayer sale el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en lo que parece una puntada. Dicen, no, el avión no salió de Hermosillo. ¿Y cómo sabe el gobernador? Y si no salió de Hermosillo, ¿por qué no lo ha informado ahí en Palacio Nacional? En fin. Y mientras tanto, ya compareció en una corte en Texas el Mayo Zambada y ayer en una en Chicago el señor Guzmán López. Vamos a la pausa. Continuamos. Bueno, para cerrar este tema del Mayo Zambada, Estados Unidos, Epigmenio, Jesús Guzmán López, lo que sí sabemos, el único hecho concreto que hay en todo esto es que están Joaquín Guzmán López, es que están presos en Estados Unidos. Que el Mayo, y que ya iniciaron que el su Mayo proceso. pisa quizá por segunda vez, dicen que fue capturado una vez y fue soltado. Pisa la cárcel. Pero ¿Qué va a pasar? Concreto, hubo una audiencia del señor Zambada, creo que fue el mismo viernes, en Texas, y ayer martes una del señor Guzmán en Chicago. Y se declaró no culpable. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto. Y lo Todo concreto lo es que demás. están del otro lado de la frontera. Sí. ¿Cómo llegaron? Es una cosa que, por el bien de las relaciones entre México y Estados Unidos, tiene que aclararse.
Y esto conecta con lo que sucede en Venezuela, con esta tradición norteamericana de intervención en todos los países del mundo. Pero con una diferencia: antes de la intervención americana hubo elecciones. La sociedad venezolana se preparó para buscar sacar del poder a un gobierno poderosísimo como el de Maduro por la vía electoral, antes de que llegaran los estadounidenses. No, sí, porque sí. Los estadounidenses llevan mucho tiempo operando en Venezuela, con un resultado contrario a sus intereses, como sucedió un poco, lo hemos hablado aquí, del libro aquel que escribieron Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, a los inicios de la Revolución Cubana, donde Sartre, después de hablar con Fidel, con el Che, dice que es una revolución de contragolpe, que los Estados Unidos son los que la fortalecen. Yo te diría, a mi juicio, y escribí sobre eso hace una semana, que yo no estoy de acuerdo con la perpetuación de los procesos revolucionarios en América Latina. Los cambios a las leyes para los cambios a las leyes para reelegirse, lo he dicho muchas veces, no estoy de acuerdo con que Chávez cambiara la Constitución y se quedara, no estoy de acuerdo con que se quedara Maduro, porque suelen suceder estas cosas. Pero, sin duda, tampoco estoy de acuerdo con que los Estados Unidos metan la cuchara y al meter su cuchara hayan alentado a toda la oposición, una oposición que no tiene tampoco gran sustento, porque habla de la liberación de Venezuela y ahora sí cayó el dictador Chávez y ahora sí acabamos con Maduro una y otra vez, y no hacen un café. El señor Guaidó es una anécdota. Salieron a votar, Epigmenio. Más allá ahora salieron a votar en un clima muy adversas. Y en un clima enrarecido también por la propaganda norteamericana, muy activa en Twitter, muy activa en redes sociales, y con este discurso del fraude anticipado. Antes del fraude ya estaban cantando el fraude. Entonces, la receta de voto por voto cuenta. Lo que dice López Obrador es correcto. Hay que presentar actas, hay que analizar y hay que determinar la limpieza de la elección en función de los documentos existentes. No con el frenesí de ya liberamos Venezuela del dictador y se acabó. No, espérense tantito. Hubo elecciones. ¿Cómo operaron las elecciones? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién tiene derecho a estar ahí? Independientemente si uno está de acuerdo o no, como es mi caso, con el hecho de que un dirigente se reelija, por más justa que sea su causa, Sí, son dos cosas distintas, pero bueno. La democracia a mí me parece que lo sano, lo saludable, lo necesario en América Latina es un régimen democrático. Y que las fuerzas de izquierda se la jueguen con las reglas de la democracia, las asuman plenamente. Como va a ser López Obrador, que se va. Y que sean más extremos, que cambien la Constitución para establecer la revocación de mandato. Que hagan de la democracia que hagan de la democracia un instrumento realmente de participación ciudadana. Que no esperes los plazos cuando el gobierno no funciona y que haya plazos más cortos, los procesos de revocación de mandato, que existen en las democracias parlamentarias, los votos de censura. No hay gobierno en Inglaterra que dure con un voto de censura. Ve a los franceses. ¿Sí? No, hace un mes. Entonces, perfeccionar esos mecanismos me parece que es lo correcto. Entonces, aquí, de todas maneras, yo veo, aunque no están conectados los hechos, aquí hubo una elección, lo otro se trata de una operación policíaca, veo una matriz intervencionista
que es causa de muchos males, no solamente en México, en el mundo. Cuando dices que sería de enorme gravedad que alguna agencia de Estados Unidos entrara en México para operar, para hacer esta operación de llevarse al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, si es que eso ocurrió, ¿a qué te refieres con enorme gravedad? Porque están vulnerando acuerdos. México ya tiene otro papel en los Estados Unidos. Primero, hay 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos, muchos de los cuales votan en Estados Unidos. Segundo, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Tercero, tenemos una relación distinta. No pueden echarse para atrás tantos pasos y decir, yo hago en tu casa lo que se me da la gana. No. Quizá lo hicieron. Quizá lo hicieron. Y en todo caso, y cuando haya más información, vendrá la hora de decir, espérame, no. Y la posición del gobierno mexicano de decir, les pedimos información, uno supondría que el gobierno mexicano tiene los sistemas de información, de inteligencia para saber qué ocurrió. No necesariamente. Que es un estado no fuerte, porque esto sucede en la oscuridad. Y ahí está la segunda cosa, los nexos de la DEA con los carteles de la droga. Ellos mismos lo reconocen, llevaban meses negociando con Guzmán López. Meses negociando. ¿Cómo negocian? Negociando. Okay, pero ¿cuáles son sus vínculos? ¿Dónde establecen conexiones? El jefe de la estación de la DEA en México, que celebraba fiestas con abogados de narcotraficantes en Miami, lo corrieron. ¿Cómo hicieron Rápido y Furioso? ¿Cómo hicieron la conexión para vender las armas a cárteles de la droga en México? Porque hay un libro de Enzensberger que se llama Política y Delito, que habla de Al Capone y cómo se borran las líneas entre lo político y lo criminal. La DEA cruza continuamente esa línea. Entonces, una cosa es que estés enterado de lo que sucede en México y otra cosa es que estés enterado de lo que sucede en el mundo del crimen. Y la DEA se mueve en el mundo del crimen sería más bueno oscuro. Saberlo para contrarrestarlo, ¿no? Pues sí, entre otras cosas. Sí, para que no estén matando empresarios en Nuevo Laredo y demás. Sí, espérame tantito, son dos cosas. Aquí estamos hablando de una cosa muy precisa. Estamos hablando de cómo la DEA, porque matan empresarios en Nuevo Laredo, también entre otras cosas porque las armas llegan de los Estados Unidos y porque en un momento con Calderón las armas pasaron vendidas por la agencia de armas. Las armas que pasaron durante Calderón no deben ser las que se usan 15 años después. No deben ser, pero son no son las mismas, es la misma fuente, son los mismos fabricantes, los mismos comerciantes y la misma laxitud de las autoridades norteamericanas. Vamos a pausa, son las 8:35, volvemos. Buen día. Ciro, buenos días. Esta es la información. Fue asesinado en Matamoros el líder empresarial de Tamaulipas, Julio Almanza, horas después de denunciar el aumento en el cobro de piso en la zona. En los últimos días, Almanza denunció el cierre del dólar interbancario se cotiza en 18 pesos con 66 centavos. Bueno, concluimos, Epigmenio. Pues sí, y yo quiero volver a resaltar esta cuestión de que los Estados Unidos tienen la imperiosa necesidad de frenar el intervencionismo en el mundo, porque además sus resultados son funestos, empujan. Convéncelos allá. Sí, pero hay que empezar a decirlo. Hay que seguir diciéndolo. Lo dicen hace muchos años José Martí, muchos años. Pero hay que seguir diciéndolo. Y hay que llamar a la prensa, a la gran prensa norteamericana, que haga un ejercicio de autocrítica y en lugar de facilitar invasiones, como hizo en Panamá, como hizo en Granada, como hizo en Irak,
como hizo en Afganistán. Que dar la cobertura a grandes operaciones intervencionistas las denuncie. Y por un lado y por el otro lado, que en el caso del narcotráfico deje de prestarse a los intereses de una agencia que es incapaz de ver el elefante que tiene en el cuarto propio. ¿La DEA? La DEA. La DEA anda buscando capos en todo el mundo y no busca al que vive en Wisconsin o en Missouri, y nos vende la idea, nos la vende Hollywood, nos la vende la literatura norteamericana, nos la venden los medios, nos la venden los políticos norteamericanos, y lo han logrado implantar en la población, de que los migrantes son traficantes, de que la droga pasa en los hombros de los migrantes, como si un migrante indocumentado tocara la puerta de la casa de la estrella de Hollywood con la cocaína, o la puerta del político en Washington, o la puerta del ejecutivo de Wall Street. Hace falta un análisis serio de lo que representa el dinero de la droga, no sé, 300,000 millones de dólares en la economía norteamericana, que escapan al control financiero y fiscal, pero que oxigenan la economía norteamericana. Y hace falta un análisis de lo que pasa con los pandilleros que viven de la droga y por la droga, y que están armados hasta los dientes. Las adicciones son una forma de tener control social en los Estados Unidos, y la paz de ellos es la guerra nuestra. Ellos ponen los dólares, ellos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. Y en este caso, ponemos a los capos, que siempre se apellidan Escobar, García, Guzmán, Zambada, nunca se apellidan Johnson, Smith. ¿Quién maneja la bodega con 2 toneladas de cocaína que surte a Beverly Hills? A Beverly Hills. No sé. Dime una población donde no haya, pero ni el menor tinte hispano, que es cada día más difícil. ¿Quién mete el fentanilo en Filadelfia? En Filadelfia. Si hay el 80% de quienes están presos por distribuir fentanilo son norteamericanos. ¿Por qué esta obsesión con Moby Dick, que es lo que dice Carlos Fuentes? Por lo pronto, una semana seguimos sin saber, más allá de las versiones de algunos periodistas, siempre con sus fuentes. Las fuentes siempre son fuentes o de la DEA o del departamento de no sé qué de Estados Unidos, o dicen de los propios cárteles mexicanos, las versiones de que fue una trampa, lo engañaron, lo subieron, lo bajaron. Y hay una cosa, Ciro, que decía Carlos Payán. Dice, ¿eres periodista, chato? Pregúntate quién te quiere usar. Pregunta, porque siempre que te llegan y te dicen, te tengo una exclusiva y este asunto. Bueno, muchas veces, y sobre todo cuando es la DEA. La DEA no informa, la DEA manipula, conduce, utiliza. Más allá de eso, no hay un trabajo, uno, a una semana, tampoco periodístico, quizá porque no lo puede haber con fuentes sólidas, ¿no? Sí, si partimos del principio que la legislación norteamericana establece que el presidente de los Estados Unidos no pueden saber cómo se realizan ciertas operaciones, no se le informa al presidente, estamos fritos. Entonces yo me quedo con la pregunta, ¿quién tiene que aclarar? Porque hay que aclarar aquí, pero entonces ¿quién tiene que aclarar si se violó o no la soberanía mexicana? ¿Quién tendría que hacerlo? Primero, el gobierno de los Estados Unidos, con la limitante de que en la directriz ejecutiva de Eisenhower
establece la negación plausible. Si yo no sé nada, yo no te puedo informar. Entonces Biden no le puede decir a López Obrador porque no sabe, no fue informado. Nos escriben, criticando tus argumentos, nos escribe una persona, dice, la DEA y el gobierno de Estados Unidos no entran a México para llevarse a los jefes de los cárteles y primarios, se los llevan para juzgarlos y encarcelarlos. Entonces secuestro, no, perfecto, pues tiene toda la razón. Se vale secuestrar para juzgar. No dice se vale, no hace ningún argumento. Bueno, pero dice, no entra. Sí, dice que la impresión que le da a esta persona que está escuchando es que pareciera que entran, se los llevan y los premian. No, van a la cárcel. Van a la cárcel. Yo no dije algunos que luego otros se convierten en testigos colaboradores protegidos y salen de la Yo cárcel. No dije en absoluto que se los lleva para premiarlos. Yo estoy hablando del hecho de que se produce un secuestro de un criminal y dije que la DEA y los criminales trabajan así. Ahora, ¿es válido, razonable, correcto secuestrar a una gente con el propósito de castigarla? ¿Violas la ley para hacer que se cumpla la ley? Pues no. ¿Es válido y correcto, preguntas? Sí. Bueno, nosotros siempre nos quedamos 1, 2, 3 pasos atrás. Decimos, ¿qué pasó? Más allá de si es válido, correcto, pero o ético, o moralmente. No, los hechos. Los hechos. ¿Qué pasó? A una semana, yo sí esperaría de mi gobierno algo de información. Entiendo las operaciones secretas, entiendo todo lo que acabas de explicar y en general lo comparto. Pero yo tu gobierno como mexicano, no como periodista, como periodista nosotros tendríamos que conseguir la información, no estar esperando a que nos las entreguen. Pero como ciudadano, algo pasó en el territorio mexicano. Claro. ¿Y qué dijo el presidente? Una semana después, la autoridad ya dijo municipal, una cosa, estatal, federal, presidencial. Fuerzas federales mexicanas no intervinieron. Es decir, entonces, esa es la información. La duda sigue siendo la misma. Y en el mundo del crimen y en el mundo de las operaciones secretas, la primera cosa que se esconde son los hechos. Bueno, entonces, y se le esconde a todo el mundo. Si se le esconde al presidente que manda las fuerzas. No, yo hablo del presidente de aquí. El presidente de México de México está diciendo es insuficiente la información. Necesitamos que se nos informe adecuadamente. ¿Por qué nosotros no vamos a tener capacidad de obtener más información? O al menos no la hemos obtenido. Porque no fue una operación secreta del gobierno de México. Bueno. Eso es lo que está diciendo el presidente. Bueno, fue una operación secreta y queremos saber cómo. Si es que fue una operación secreta, porque por ahí también está la hipótesis poco creíble de que todo fue una acción de los propios criminales, entre ellos se traicionaron, lograron subirse a un avión mexicano que según el gobernador de Sonora no salió de Hermosillo, cruzar la frontera aérea de Estados Unidos y caer del cielo en Texas. ¿Existe también esa versión? Lo que sabemos en este momento es lo que la autoridad norteamericana ha dicho. Aterrizó un avión procedente de Hermosillo, piloteado por fulano de tal que luego resulta que dice que no, que llevaba nada más un pasajero y luego resulta que eran 2. O sea, la misma operación, quienes la hicieron. Eso dice el gobierno de Estados Unidos. Eso dice el gobierno. Lo único concreto, lo decíamos al inicio de tu colaboración, es que hay 2 personas líderes de cárteles mexicanos presos en Estados Unidos y ya bajo proceso. Y lo que yo digo, y lo único concreto es, incluido lo del avión. Lo único concreto es, otra vez, caen 2 líderes más. ¿Va a acabar esto el problema del narcotráfico? No. ¿Va a mellar siquiera tantito? No. ¿Y qué pasa con los grandes capos de la droga norteamericanos que son los dueños de la última milla? Johnson, Wilson. Así se llama ¿Quién es el dueño en el mercado? The man on the spot, el que está cerca del mercado. Última yarda, última milla. La última milla. ¿Dónde están los dueños de la última milla? Gracias, Epigmenio.
Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Gracias por todos sus comentarios. Bueno, pues ahí está el mismísimo Epigmenio Ibarra dándole una tremenda cátedra a Ciro Gómez Leiva, ya que al parecer sigue y sigue terco el Ciro, pero muy terco de pues lo del mayo. Prácticamente están muy, pero muy nerviosos. Siento que están nerviosos por el impacto que pueda soltar, las declaraciones que pueda soltar, porque yo siento que puede estar implicado la mayoría de los chayoteros, porque pues ellos han de haber soltado el dinero, tanto también los dueños de las televisiones como Emilio y Salinas Pliego, ya que también tienen prestanombres que al parecer para no verse manchados, pero siento que también, sobre todo, Felipe Calderón, Vicente Fox y varios de ahí. ¿Por qué creen que Alito se amparó? Pues bueno, el miedo no anda en burro, así que no sé ustedes qué opinan respecto de esto. Veamos cómo van los comentarios hasta ahorita. Recuerden que los comentarios son vía Facebook y dicen prácticamente así, sin antes mencionarles quién ganó en lo que viene siendo en la encuesta. Recuerden que la encuesta es vía Facebook y dice pues prácticamente así, si quién ganó el debate, y al parecer el mismísimo Epigmenio Ibarra le da un baile al Ciro Gómez Leiva, prácticamente con el 95% y solamente el 5% para Ciro Gómez Leiva. Algunos de los comentarios que también son vía Facebook y dicen prácticamente así: Isabel OEG, saludos. Guillermo Valdés, saludos. Don Epigmenio Ibarra, un personaje muy informado. Adolfo Martínez, AMLO no está solo. Carlos Cerrillo Pacheco, saludos a todos. Y Fernando Gutiérrez, saludos. Robertiño, sonrisas. Y el Ciro poniéndose en 4 como siempre, completamente de acuerdo. Y pues bueno, toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, que una suscripción en la de YouTube, pueden comentar y compartir este video para que muchas más personas los vean, sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.